La meditación de hoy se llama ¿Cómo ponernos en pie cuando hemos caído? Tiene que ver con cómo enfrentamos las frustraciones, cómo enfrentamos las decepciones. Me gustaría si me pueden convertir en co-host para compartirles una presentación en diapositivas para ir apoyando la presentación del tema. Esto se trata de cómo convertir la insatisfacción en energía de vida. Cómo convertir la insatisfacción, esta sensación de frustración, de desilusión, cómo convertirla en energía vital que nos guíe justamente a transformar los momentos y las situaciones. Esto se trata en realidad de algo mucho más que el pensamiento positivo. En Estados Unidos está muy difundida esta ideología del pensamiento positivo. El pensamiento positivo dice solamente créelo, solamente imagínalo, solamente deséalo y lo que tú quieras se va a convertir en realidad. Pero esto es algo que nos lleva muchas veces a aumentar las frustraciones, porque alguien que tiene una condición de enfermedad piensa que va a sanar. En la noche quizás se va a la cama pensando, mañana voy a amanecer bien, mañana voy a estar bien, y a la mañana siguiente está en la misma condición. Quizá alguien que está en situación de desempleo se va a la cama pensando, mañana voy a estar bien, mañana voy a estar bien, y lo único que logra es aumentar la frustración. Tal vez hayan escuchado esta pequeña historia de un niño que anhelaba mucho tener una bicicleta, pero no la conseguía. Era de una familia pobre y no podía tener este juguete tan preciado. Entonces un día escuchó que lo que tenía que hacer era declarar, era decretar en su mente como que él ya lo tenía y entonces sucedería el milagro. Así que la noche cuando se fue a acostar, él hizo su oración y dijo, Dios, decreto que yo voy a tener mi bicicleta rodado de 20 de color azul y va a tener una corneta y voy a poder pasear por todo el barrio. Y entonces se fue a dormir con esa convicción. A la mañana siguiente empezó a buscar por todos lados de la casa dónde estaba su bicicleta y no apareció. Y entonces se frustró. Esa tarde escuchó a otro predicador que estaba enseñando, tienes que sembrar, tienes que plantar la semilla para que suceda el milagro. Tienes que dar para que ocurra el milagro. Y entonces, ese día Ese día se fue a dormir y dijo, Señor, yo entrego todo lo que tengo, hasta lo que voy a recibir durante el resto del año. Todo lo pongo en tus manos y esta es mi semilla y yo quiero mi bicicleta. Y entonces a la mañana siguiente está rápido buscando su bicicleta, esperando que el milagro se haya hecho realidad, pero otra vez su frustración porque no aparece por ningún lado el objeto tan anhelado. Así que ya estaba enojado, estaba molesto y encontró que allí en algún lugar de su casa estaba una estampa de la Virgen María y la tomó y la llevó al patio y la escondió debajo de las hojas, la puso en un lugar muy secreto y entonces esa noche se fue a la cama y empezó a orar.
Jesús, me tienes que dar la bicicleta que te estoy pidiendo. De lo contrario, no volverás a ver a tu mamá. A veces creemos que con el pensamiento basta. Y sin embargo, en realidad, muchas veces lo que ocurre es que aumentamos las frustraciones porque llegamos a pensar, no tengo suficiente fe, no tengo suficiente convicción, no sé cómo pedirle, no he sabido cómo decirle, me faltan las palabras para que ocurra lo que estoy deseando, lo que estoy anhelando. Pero vamos a ver cómo sobreponernos a los aparentes fracasos. ¿Cómo ponerte en pie cuando has caído? Muchos de nosotros somos golpeados por la adversidad y cuando esto ocurre, el estado de ánimo se viene abajo y perdemos el gozo de servir, perdemos el entusiasmo de planear, de pensar, de proyectar hacia el futuro. Algunos, ante esa situación, nos aislamos, dejamos de avanzar. Algunos crecemos en un sentido de frustración, de fracaso, nos sentimos abrumados, desgastados, nos llegamos incluso a enfermar y vamos entonces dejando de lado las cosas que son más importantes para nuestra vida. Los cristianos también somos frágiles, como cualquier no creyente. Somos frágiles para enfrentar los cambios, las crisis de la vida, y nuestro espíritu se puede quebrantar muchas veces. Hay momentos en los que parece que hemos llegado al final. Hay momentos en los cuales llegamos a decir, basta, basta ya, Señor, basta. Tanto tiempo pidiéndote por una súplica, tanto tiempo rogando por una respuesta, tanto tiempo luchando contra algo y no logro salir, no logro superarlo, estoy atrapado, basta ya. Hay momentos en que llegamos a decirlo en un grito desesperado. Y para esto vamos a tomar el paradigma del personaje de Elías. Elías es un hombre del Antiguo Testamento, se considera uno de los primeros profetas en el modelo de los mediadores que Dios utiliza para revelarles al pueblo su voluntad. Y en Elías nosotros tenemos la ambigüedad, porque hay elementos del carácter de Elías que todos quisiéramos imitar. Hay aspectos de Elías en su fe, en su dominio frente a las autoridades de su momento, esa fuerza de carácter para enfrentar a los adversarios. Hay aspectos de la personalidad de Elías que quisiéramos nosotros tener. Cuando leemos en el capítulo 18, eso es extraordinario. Qué figura tan atractiva. Un hombre que se enfrenta al poder de una multitud, un grupo de 400 profetas que adoran a Baal, la divinidad de Canaán, un hombre que está en desventaja porque él parece solo, ¿verdad? Parece solo, pero en realidad, como dice alguien, Dios y yo somos mayoría en cualquier lado. Él tenía una certeza, certeza tal que puede presumir cuando le toca a él formar ese altar para quemar el holocausto a Dios, todavía pide que le echen agua, que le arrojen agua a la leña. Y entonces él invoca a Dios para que venga fuego del cielo y viene una llama que hace arder aquella leña para quemar el holocausto. Qué personalidad tan extraordinaria. Pero solo seguimos leyendo y enseguida, los versículos más adelante, en el capítulo 19, nos hallamos con una imagen patética de un hombre, un ser débil, a punto del colapso, se encuentra solo, agotado, frustrado, quejándose de todo e incluso
deseando morir. Esta imagen nos da la idea de un hombre acabado, de un hombre totalmente desgastado en la insatisfacción. ¿Qué tenemos que ver en Elías? Debemos ver en Elías, como dice Santiago capítulo 5, verso 17, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es alguien como nosotros, es alguien como usted, como yo, es alguien como una mujer, como un hombre de nuestro tiempo. Vamos a tratar de ver en lo siguiente. Elías puede ser definido como una persona que está en un momento de depresión. La depresión como una tristeza profunda, pero más que solo una enfermedad o más que solo un sentimiento de tristeza profunda, es la de alguien que está insatisfecho, alguien que se siente frustrado. Y este sentimiento puede venir tanto por lo que no alcanzas a hacer y también puede venir después de que haces los planes, después de que completas las metas. La tristeza profunda es muy extraña porque puede venir de lo que no logras como de lo que sí logras. Una persona que se ha esforzado, que ha luchado por alcanzar una meta, puede ser una meta financiera, puede ser también una meta familiar, una meta de relaciones, una meta de distintas clases, puede tener frustración una vez que lo completa. ¿Por qué? Porque siente que lo que ha logrado no cambia su vida, que lo que ha alcanzado en realidad es tan superficial o es tan efímero, tan pasajero, que lo puede perder en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no todo es lo que parece. El profeta Elías, en el capítulo 19, él previamente viene de una serie de eventos extraordinarios. Él ha resucitado al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. Ha habido allí un momento en el cual él fue instrumento de bendición para que volviera a la vida un jovencito, alguien que yacía muerto. Él va y se posa sobre él y el niño o el jovencito comienza a respirar. Un evento extraordinario. Él se presentó ante el rey Acab, que andaba buscando para matarle, pero él tuvo el valor de ir y plantarse ante su rostro. Y luego había desafiado a 450 profetas de Baal en la cumbre del Carmelo, y él había sido exitoso, vencedor con su fe, con esa fe íntegra ante el Dios de Israel. Oró pidiendo a Dios que viniese del cielo fuego y Dios escuchó su petición. Corrió tras la carroza que transportaba el rey y llega a Jezreel antes que el mismo rey. Muchas veces acumulamos éxitos, experiencias de bendición. Oh, sí, ya me casé. Oh, sí, ya tuve un hijo. Ah, sí, mi primer auto nuevo. Ah, sí, mi casa. Ah, sí, ya tengo esto. Y de pronto hay un evento que derrumba todo, que tira al traste todo. Nos basta una cosa, nos basta una cosa para que todo se venga abajo. Eso puede variar. En todos algo puede variar. Puede variar porque tienes un accidente, puede variar porque te quedas sin empleo, puede variar porque pierdes a un ser amado, porque pueden diagnosticarte una enfermedad degenerativa o una etapa de una enfermedad terminal. Puede ser de que lo que has construido lo has hecho sobre el vacío y entonces no todas las victorias llegan realmente a darte una sensación de bienestar.
porque no todo es lo que parece. Vemos en el capítulo 19 la caída de un gigante. Inmediatamente después de los éxitos puede venir un desplome brutal. Puede venir un desplome brutal. Redmond, de apellido Redmond, un atleta británico, compitió en las Olimpiadas de Barcelona, 82, y era el favorito para ganar en la competición de 400 metros planos. Era el favorito. Se esperaba que rompiera el récord. Había ganado en diferentes carreras previas. Estaba llegando a punto. Era como el punto cumbre de su estado físico. Todo estaba muy bien. A mitad de la carrera, él sintió un tirón. Sintió que algo se rompió en su muslo y paró de correr. Empezó a cojear y mucho dolor. Las cámaras enfocaron las lágrimas de su rostro. Se arrodilló en una rodilla en la pista mientras los corredores siguieron. Y él quiso seguir corriendo, pero ya no pudo. No pudo correr. La caída de un gigante viene en el momento que menos imaginas. Y este gigante de la fe se transformó en una persona mediocre. Este hombre que acaba de dar la demostración portentosa de su fe, ahora lo vemos desmayarse en el polvo del desierto. Y en un día perdió su sentido de trascendencia, lo dominó una tristeza profunda que la frase dice en la Reina Valera que le dice a Dios, ya basta. Como dicen en su tierra, it's enough. Ya basta. Dios, basta. Suficiente. No quiero más. Los creyentes podemos llegar a un momento así, chocar contra un muro o llegar a un momento de fatiga porque has estado bregando año tras año, día tras día, y llega un momento en donde dices, basta, basta, ya. Es mucho batallar, es mucho luchar con un matrimonio, mucho luchar con uno de los hijos, mucho luchar con los proyectos que no llegan las respuestas, con las peticiones que no se resuelven. Un cristiano puede caer de las alturas de la comunión con Dios hasta la negación y la miseria espiritual. Y cuando dice basta ya, comenzar entonces un camino de baja condición espiritual. Pero, ¿cuál fue el factor precipitante para este hombre? ¿Qué hizo que él decidiera correr el desierto? En los primeros versos de Primero de Reyes 19, dice que le llegó un mensaje de parte de la reina. Y aquí se hace una relación. Elías se enfrentó a 450 hombres y le tuvo miedo a una mujer. Cualquier semejanza es mera coincidencia. En el caso de Elías, la amenaza fue el mensaje de la reina. Así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, porque habían matado a los profetas de Baal. Fue su poder,
que culminó en la ejecución de los profetas idólatras. Muchos motivos de nuestras tristezas son más bien imaginarios que reales. Elías no tenía el cuchillo en la garganta, no tenía la pistola en la cabeza, la sien, solo un mensaje, solo un mensaje, te vas a morir. Y eso bastó. Bastó para que empezara a correr, bastó para que buscara esconderse. Ni las amenazas, ni los peligros que resultan del nivel social en que nos desenvolvemos deben ser causa de nuestra crisis, de nuestra tristeza, porque tenemos la promesa bíblica de la certeza de la fuerza del poder de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pero a veces se nos olvidan los pasajes de promesa, los pasajes de la certeza del poder y la gracia de Dios. ¿Cuáles son los pasos en la caída de Elías? ¿Cuáles fueron las situaciones o circunstancias que lo llevan al profundo abismo en el que cae? Primero, dejarte dominar por el sentimiento de fracaso. Dejarte guiar por el sentimiento de fracaso. Elías se había enfrentado a Acab y había dado muerte a los profetas de Baal, pero él supuso, como es muchas veces para nosotros, las expectativas equivocadas, supuso que llegaría un avivamiento religioso, que todo Israel iba a salir a su defensa, se iban a someter a la voluntad de Dios, que a partir de ese evento que sería muy llamativo y sería como una bisagra que cambiaría un parteaguas, que sería el comienzo de una nueva etapa de Israel. Pero pareciera ser que no vino ninguna respuesta, no ocurrió nada, no ocurrió nada. A veces tenemos la expectativa, estamos construyendo de forma tan positiva todo, estamos haciendo todo bien, que lo que va a venir es un tiempo de prosperidad. Y de pronto, eso que parecía ser real, se viene abajo. La decisión de una persona, de dos o de tres, echa a tierra todo. Elías se sintió abrumado con un sentimiento de fracaso. Ese fracaso es una sensación de nada sirve lo que hice. Elías se va a comparar. En un momento, cuando Dios lo encuentra debajo del eneldo, Elías dice, no soy mejor que mis padres. Te comparas, te comparas con otras personas, te comparas con gente que aparentemente está en las mismas condiciones que tú y ves una diferencia enorme, ves una inferioridad en tu condición y dices, no soy mejor. No soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis maestros, no soy mejor que mis hermanos, no soy mejor que las demás personas que están conmigo. Y te invade un sentimiento de fracaso. No puedo hacerlo bien. No puedo hacerlo bien. ¿Por qué a mi familia no le va bien? ¿Por qué a mí no me salen las cosas? El segundo punto que está en este proceso de Elías es
el temor paralizante. Y es que muchas veces nos enfrentamos no a los datos concretos, no a los hechos reales en lo histórico. Muchas veces le tenemos miedo a los espantapájaros. Nos asustan las amenazas, nos asusta lo que pudiera suceder, nos asustan las palabras, nos asustan las maldiciones, entre comillas. Hay gente que se queda paralizada. Ya te fui a tirar la sal enfrente de tu banqueta para que todo te vaya mal. Pues para ustedes esto es tan común, ¿verdad? En la época del invierno, porque tienen que echarle sal, ahí la sal especial para quitar la nieve, para que no se haga hielo, etcétera. Pero el temor paralizante muchas veces nos domina. El temor a fallar, el temor a equivocarnos, el temor a no hacerlo bien, el temor a que se rían de nosotros. Fracasamos porque ya no intentamos, porque dejamos de soñar, porque dejamos de hacer proyectos, porque nos dominan los miedos. Dice un filósofo, no sé qué es más determinante en la condición humana, el miedo o la pereza. Cualquiera de los dos nos bloquea. Cualquiera de los dos nos hace perder la fuerza y la energía. Elías, cuando sintió el peligro, se levantó para salvar su vida. Este que se enfrentó a 450, este que pidió fuego del cielo y vino, que Dios le respondió cuando estuvo en el arroyo del Kerib, cuando estuvo con la mujer, la viuda de Sarepta, cuando se enfrentó a estos hombres en la cumbre del Carmelo, el Dios que le respondió se olvidó de él. Y entonces lo que empezó a mirar fue la amenaza. Y la amenaza fue un espantapájaros, fue un espantapájaros. Le huimos a los espantapájaros, le huimos a lo que puede ser, le huimos a lo que quizá suceda. Y entonces estamos atrapados, vivimos en cuevas, vivimos aislados, vivimos en soledad. El tercer paso en este abismo al que llega Elías es que él perdió el rumbo, perdió el rumbo. No es que hizo un plan, dónde iba a estar, no es que buscó ayuda, no, él solo empezó a correr y correr y se fue hacia el sur para llegar al desierto, tal vez queriendo escapar a Egipto, pero él solo empezó a caminar y caminó el día y caminó la noche. Al día siguiente, agotado, se puso a dormir debajo de un pequeño árbol, un enebro. Partió hacia el sur, durmiendo quizá en algún momento en una caverna, a la orilla del camino, a la sombra de un árbol solitario. Y allí, en el límite sur, dejó a su criado y se metió solo en el desierto. ¿Cuál era la meta? Algunos piensan que quizás su meta era el Sinaí, pero caminó todo el día bajo el sol abrasador. Perdió el rumbo. Cuando no tienes un propósito fijo, un propósito definido, solo haces cosas por hacerlas y a veces solo vas gastando energías, solo estás invirtiendo la poca fuerza, los recursos que tienes, lo abandonas, lo malgastas todo, malgastas tus amigos, malgastas tus recursos financieros, malgastas tu tiempo, tu salud, porque solo estás huyendo, pero sin una dirección. No vas realmente a un lugar lógico, aceptable. La idea es solo escapar. Elías cayó tan bajo porque empezó a despreciar la vida.
empezó a despreciar la vida. La vida le pesó, empezó a aborrecer la vida y deseó la muerte. Deseando morirse, dice el verso 4, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Cuando estas situaciones, cuando estos momentos se acumulan, entonces llegas a la desesperación de las horas bajas. Como seres humanos somos esta mezcla. Somos, por un lado, este misterio de enigma y de absurdo. Somos muy complejos. Podemos estar tan llenos de entusiasmo. Sí, vamos a construir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y hacemos proyectos y soñamos. Y de pronto estamos hasta abajo. Nada tiene sentido. ¿Para qué lo intento otra vez? Puro fracaso y acumular frustración y otra más y otra más. Pero aquí vemos en este personaje que es posible que llegues a tus horas más bajas. ¿Cuál es el quinto paso en Elías? Y el quinto paso en Elías está enfrentar adversidades sin renovarte. Elías tuvo un desgaste extraordinario, hizo mucho esfuerzo físico, mental y emocional. Se había puesto a prueba ante los profetas de Baal. Había caminado hasta el agotamiento en el desierto. Estaba hambriento, con sed, falto de sueño. Y entonces, sobre su espalda pesaba la amenaza de una mujer poderosa y sin escrúpulos. Ya conocía de Jezabel, ya conocía de esta mujer. Y él no había renovado su energía, no se había restaurado. Y entonces llegó a un desgaste, llegó al burnout, como se dice en inglés, ¿verdad? Llegó al burnout, llegó a sentirse totalmente gastado, perdió el interés en la vida y deseó la muerte. Lo invadió la apatía. Qué decepción, ¿no? Qué decepción. Pero, ¿qué haces con lo que te falta? ¿Qué haces con lo que pierdes? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Leí el caso de un hombre llamado Sean Stephenson. Nació en 1979 con una condición llamada osteogénesis imperfecta y que consiste en que sus huesos son como de cristal. Tan solo el día que nació se le rompieron 4 costillas y se le dislocó la cadera. El día que nació. Vivió entre algodones. Vivió entre algodones. Sus brazos eran pequeños. No alcanzaba a rascarse la cabeza. En 2009, él publicó un libro a los 30 años. Publicó un libro que se llama Déjate de peros. Cómo poner fin al autosabotaje y rehacerte por ti mismo. Explica que su punto de cambio fue en la adolescencia, porque él en la época de Halloween aprovechaba para disfrazarse y salir a la calle. Y era el día que se sentía menos acosado, porque su cuerpo deforme podía disfrazarlo y entonces ser como uno más de los caminantes de la calle. Pero ese día, a los 12, 13 años, antes de salir a la calle, él hizo un mal movimiento y se cayó y se fracturó el fémur. Él escuchó el tronido del hueso
una vez más. Él ya estaba acostumbrado, se le fracturaban los huesos, pasaba días en la cama, semanas enteras esperando a que soldaran los huesos y poder otra vez hacer un poco de vida activa. Y ese día su madre le dijo, ¿qué harás con esto? ¿Qué harás con esto? ¿Harás de esto un don o te será una carga? Y él dice que a partir de ese momento empezó a dejar de mirarse con lástima. Y entonces él entendió que tenía un llamado para aprender a vivir con esa condición, pero también ser un instrumento de aliento de vida para otros. Muchas veces nos quedamos atrapados en nuestras frustraciones, en los fracasos, en las pérdidas, en aquello que no alcanzamos a lograr. Y no miramos que aquello que es un aparente fracaso se puede convertir justamente en la posibilidad de energía transformadora. Aquello en lo que no logramos o aquello en lo que nos sale mal, aquello que no se cumple, ese fracaso puede ser la fuente de energía vital. Creo que nosotros en Elías podemos encontrar claramente lo siguiente. Las raíces en la actitud de Elías van a ser las siguientes. Él tuvo expectativas equivocadas. Supuso que se iba a convertir Israel y que vendría un nuevo tiempo como pueblo. Saben que muchas veces suponemos cosas. Yo le voy a regalar este auto a mi hijo y él va a comenzar a ser más responsable. Suponemos cosas. Yo voy a buscar que mis hijos vayan a la escuela y van a ser más exitosos. Yo me voy a mudar a Estados Unidos y voy a ser próspero. Suponemos cosas, suponemos cosas. Muchas veces tenemos expectativas equivocadas. Suponemos que va a venir algo bueno de una decisión, de un trabajo, de una medida que tomamos. Suponemos. Pero la vida es como es y las personas son como son y las personas pueden cambiar y las circunstancias nosotros no las controlamos, nosotros no las definimos. Hay cosas que sí definimos, pero hay muchas cosas que nosotros no las definimos. No está en nosotros. El problema de Elías también es que se centró en sí mismo. Él no estaba respondiendo, no estaba actuando para buscar la gloria de Dios. Él estaba esperando quedar como el héroe, el que logró la conversión, el que hizo el cambio, el que alcanzó una etapa maravillosa para Israel. Se centró en sí mismo. Las cosas no me salen, las cosas no son como yo quiero, las cosas no salen como las soñé. Se centró en sí mismo y miró el problema más que mirar al Señor. Todos los hechos previos de cómo Dios le respondió, se le olvidó en la amenaza. No buscó a Dios, no preguntó a Dios, no consultó a Dios, no pidió la protección de Dios. Miró el problema, Jezabel me amenaza, corre, corre, salva tu vida, como Forrest Gump, ¿no? Corre, Forrest, corre. Empezó a correr y no paró de correr. Miró el problema más que al Señor. Y entonces, como no se renovó, él llegó al burnout. Pero esto nos ocurre a todos nosotros, o nos puede ocurrir en algún momento. ¿Cuáles son algunas lecciones que aprendemos? Quiero que estos postulados
sean preceptos, normas de vida. Y podemos adquirir estos criterios para aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Considéralos de una forma sencilla. Primero, no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. ¿Por qué? Porque no todo se trata de ti, se trata de Dios. ¿A dónde te lleva Dios en la situación que estás viviendo? ¿Cómo se muestra Dios en tu vida, en lo que estás pasando? No pierdas el enfoque. No todo es de tu fama, de tus logros, de tus sueños. A veces esperamos que Dios se acomode a mi manera de pensar, a mi manera de querer, a mis metas. ¿Le has preguntado a Dios qué quiere de ti a través de lo que te ocurrió? ¿Qué quiere que aprendas? ¿Qué quiere que cambies? ¿Qué quiere que hagas diferente? No pierdas el enfoque. No todo se trata de ti, se trata de Dios. Segundo, segunda lección. No están en orden de importancia, solo como las podemos ver. No te compares con nadie. Cuando empieces a mirar las finanzas o los bienes que tiene otra persona, otra familia, no te sientas frustrado. Dios ha provisto lo suficiente para ti. No te compares con nadie. No digas, ay, fulanito de tal, a mi edad ya tenía 1 millón. No te compares con nadie. Las circunstancias de cada quien son diferentes. La historia de cada quien es diferente. Las propias condiciones naturales de la persona, los dones son diferentes en cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tiene un valor único, incalculable, y todos somos dignos delante de Dios. No te compares con nadie, no creas que eres menos, que vales menos. No, no te compares con nadie. Encuentra a Dios en la quietud. Elías encontró a Dios en ese silbido apacible. No estaba en el terremoto ni en el viento fuerte, estaba en el silbido apacible. Y allí Dios se le presentó. ¿Qué haces allí, Elías, en la cueva? ¿Qué haces allí encerrado? Ya despierta. Es hora de volver a la realidad. Cuarto, aprendamos a depender de Dios. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra reacción, no es en nuestra mentalidad, no es en nuestros razonamientos que podemos confiar. Aprendamos a depender de Dios. Busquemos su dirección. Dios va tras Elías, lo saca de la cueva y le dice, tengo para ti esta misión. Vas a hacer esto y esto y esto. 3 cosas le encomienda. Y no está solo. Y hay 6,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, aunque el rey y la reina lo impusieron como el culto obligatorio. No se han humillado. No creas que estás solo. No creas que eres el único. Aprende a depender de Dios. 5. Actúa en obediencia. Actúa en obediencia. ¿Por qué? Porque la verdadera obediencia es cuando estás siendo desafiado, cuando estás en riesgo, no cuando todo está fácil, no cuando todo está en nuestras manos de forma sencilla. Aprende a confiar en Dios y a obedecer. Apóyate en la comunidad.
porque la comunidad te puede sostener. No quieres resolverlo todo solo. Apóyate en las personas, en aquellos que Dios ha llamado, porque somos un cuerpo y en el cuerpo nadie se basta solo. Un tornillo de un auto. Estaba leyendo cuántas piezas tiene un auto. Tienen entre 70 y 80,000 partes, ¿no? Un tornillo, un remache, una pieza de plástico, el monobloc, donde está el motor, ¿verdad? Así seas la chaveta de una cruceta, así seas lo que parece más insignificante, se hace falta eso para que el auto funcione bien. Apóyate en la comunidad porque eres un miembro del cuerpo de Cristo y todos somos vitales. Y para que el cuerpo funcione bien, necesitamos todos participar. 7. Las pruebas son para purificación. En las manos de Dios las pruebas no son para destrucción, son para purificación, porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos de cambiar nuestra vida, de restaurarnos, y las cicatrices nos pueden dar energía para los pasos que siguen. 8. El plan está en las manos de Dios. A veces no entiendes los planes de Dios porque estás dentro de Él, porque estás dentro de sus propósitos. No alcanzas a ver el final del plan, pero estás en las manos de Dios. Y Dios tiene un propósito a tu vida. Es su plan, no el tuyo. Fue plan de Dios salvar a Elías en el arroyo del Querit. Fue plan de Dios bendecir a la viuda de Sarepta. Fue el plan de Dios mostrar su poder ante Baal. Fue el plan de Dios rescatar a Elías de la cueva. Es el plan de Dios, no es tu plan. 9. No temas a los espantapájaros. No temas, no temas a las amenazas. No temas a lo que parece que va a ser el final. Finalmente se puede esfumar todo eso. Y recuerda, el Dios de las montañas es también el Dios de los valles. El Dios del Carmelo es el Dios del desierto. Este es un canto que se conoce bastante en inglés. El Dios de las montañas es el Dios de los valles, porque es el mismo Dios. El Dios que camina con nosotros, el Dios que nos sostiene, el Dios que le da dirección a nuestra vida. Y debemos dimensionar el fracaso. ¿Por qué? Porque ni tu vida ni tu trabajo dependen de ti, sino de Dios. Las bendiciones que tienes, Dios te las ha dado. Dependen de Dios. Es Dios quien provee, es Dios quien los sustenta. A veces tenemos miedo a enfermarnos, o una vez que nos enfermamos, tememos la muerte, o tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a ser afectados en tal o cual cosa. Todo está en las manos de Dios. Tu vida, tu empleo, tus recursos, tus capacidades, todo depende de Dios. Hay que dimensionar el fracaso, porque lo que estimamos fracaso puede ser parte de un plan de Dios que ignoramos. Elías perdió el bienestar en el arroyo del Querit y Dios lo llevó a Sarepta, pero tenía que cruzar todo el territorio. Y eso parecía un fracaso. ¿Por qué, Dios, dejaste de proveerme lo que necesito? Porque si no te lo deja de proveer, tal vez no te mueves. Te quedas en tu zona de confort y ahí te quedas estático, inerte. Dejas de proyectar, dejas de avanzar, dejas de construir, dejas de edificar tu vida y la de otros. Lo que es un
aparente fracaso o lo que estimamos como un fracaso puede ser parte de que Dios nos lleva a un milagro, como llevó a Elías en Sarepta. Debemos dimensionar el fracaso, porque aun siendo un fracaso real, Dios puede convertirlo en un éxito. Dios puede convertirlo en un éxito. Y de esto hay muchas evidencias concretas. Lo que parecía una falla, lo que parecía una pérdida, lo que parecía un desastre, en las manos de Dios se puede convertir en una victoria, en una bendición muy grande, una bendición muy grande. Por esto hay que dimensionar los fracasos. Y esto es el mensaje final. Al igual que Elías, podemos quedar tan atrapados en las dificultades de nuestra vida que perdemos la perspectiva y comenzamos a consumirnos. En esos momentos podemos sentir que nada puede mejorar. Estamos tentados a preguntarnos por qué Dios no nos ayudará a arreglar las cosas, por qué no nos pondrá todo en orden. Es exactamente en esos momentos que Dios quiere que estemos quietos, no para tratar de encontrar su voluntad en las tormentas que nos rodean, sino para descansar en su paz. A veces, en medio de una crisis, necesitamos tomarnos un momento para hacer una pausa y dejar que el Señor nos ministre. A veces, lo más piadoso que puede hacer es pelear la buena batalla. Otras veces, lo más piadoso es dormir, recibir alimento a través de la comida y la bebida y esperar en el Señor, en lugar de luchar por encontrar respuestas por nuestra cuenta. Levántate, le dijo Dios a Elías, que largo camino te espera. ¿Estamos listos para la siguiente jornada? Que Dios nos ayude para que así sea. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Ah, muchas gracias, Ausencio. Sin duda alguna que la palabra ha sido de mucho confort y sin duda alguna de mucho aliento a la vida de cada uno de nosotros en medio de lo que cada uno de nosotros estemos viviendo. Yo deseo darle la palabra a alguien si tiene alguna pregunta o algún comentario o algún agradecimiento a Dios por la vida de mi hermano Ausencio. Tenemos unos minutos más y luego finalizaremos, hermanos y hermanas. Si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, ahora es el momento, hermanos o hermanas. Paz, hermano Ausencio, yo simplemente pues para darle gracias a Dios y a los hermanos, ¿verdad? Que han sido el medio por la cual lo hemos llegado a conocer, ¿verdad? Yo no había tenido el gusto de conocerlo y la verdad es una bendición poder escuchar palabra de Dios y ese mensaje tan bonito y pues que realmente lo necesitamos, ¿no? Y, y pues que el Señor nos siga llenando de esa palabra a través de usted, hermano, y pues que el Señor lo bendiga. Muy agradecido. Muy amable, hermana, muy amable. Es un honor estar con ustedes y que Dios siempre tiene palabras de dirección a nuestra vida, a nuestro corazón. Muchas Amén. gracias. Gracias, hermano. Hermano Ausencio, Sí, hermano. yo tengo una pregunta basado en el sermón que nos dio en la noche de hoy. En mi vida he experimentado momentos en el cual pues me he sentido muy bien y momentos en el cual he sentido estar muy decepcionado en mi fe. Entonces, al igual que Elías, me siento muy identificado porque yo también me he dejado espantar por espantapájaros. Cuando estamos en ese valle, hermano, así en una sola frase o como usted me quisiera dar, ¿cuál sería el consejo más práctico? ¿Cuál es el primer paso que debemos de dar cuando nosotros caemos en esas amenazas? Muy bien. Yo creo que
Primero, tenemos que aceptar la fragilidad, aceptar que somos vulnerables, aprender a vivir como decían los antiguos. Decían que todos los días deberíamos de tener un momentus moris, es decir, aceptar que somos seres finitos, temporales, que somos vulnerables, que nuestra condición de vida puede cambiar en cualquier instante. En cualquier momento podemos tener un accidente o el diagnóstico de algo que no sabíamos. Es así, somos frágiles y nuestra fuerza está en el Señor. Cada día de vida es una bendición y cada victoria es porque Él nos regala de su fuerza y de su presencia. Creo que es la primera condición. Y lo segundo es aprender a reconocer que en esa insatisfacción hay algo, allí mismo hay algo, ¿verdad? En eso que uno no tiene, hay algo. Por poner un ejemplo, ¿qué nos enseña el cuento o la historia de Pinocho? ¿Qué nos enseña esta historia? Es la historia de un muñeco que quiere ser un niño real. Pero se da cuenta que no es un niño real, que es de madera. Pero el final de esta historia es que, siendo de madera, es lo que le permite salvarse, porque Gepetto no sabe nadar y cuando están adentro de este enorme tiburón pueden perecer ahogados, pero solo porque él puede flotar, porque es de madera y porque cuando miente su nariz se alarga, ¿verdad? Su cuerpo hace evidente su defecto, es lo que lo salva. Nuestra debilidad nos puede salvar. En lo que nos falta hay algo. Allí está gracia y bendición, ¿verdad? Solo que tengo que entenderlo a través de Dios. Siendo frágil, siendo persona deficiente, aún Dios obra en mí y entonces puedo encontrar la energía para salir a flote, ¿verdad? Porque yo me pregunto ahora, ¿qué es lo que me produce insatisfacción? ¿Qué es lo que me produce insatisfacción? Pues quizá la vida de iglesia, quizá mi vida familiar, quizá que no aprendí algunas cosas, tal vez. Bueno, pero eso que te falta o eso que nos falta puede ser el motor para empezar a lograr cosas, empezar a lograr cosas. Y creo que esto es parte de lo que vemos en el mensaje de Elías. Muchas gracias. Cuando soy más débil, soy más fuerte, dijo Pablo. Cuando asumo mi debilidad, sé que Cristo es más fuerte en mí. ¿Alguien más? Bueno, si no hay alguna pregunta o algún comentario o algún saludo a nuestro hermano, le damos una vez más las gracias al hermano Ausencio. El hermano Dios mediante va a estar con nosotros durante un mes. Estamos invitados todos y si podemos invitar a algún amigo, algún vecino, algún familiar, alguien que tal vez esté pasando por momentos difíciles, hermanos o hermanas, podemos invitarlos para que por medio de la palabra sea renovado, sea restaurado, hermanos. Así como lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Muchas gracias una vez más, Ausencio, a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Saludos a nuestra hermana Mari